Historia compartida por Álvaro Ramos. La mañana en que mi abuelo murió, vi a una mujer parada frente al terreno. Sostenía un recipiente de barro del que salía un humo espeso y blancoso. Alcancé a ver que sus labios se movían, pero no podía escuchar lo que estaba diciendo. El viento soplaba entre los árboles, provocando un silbido que pocas veces había escuchado. Era un sonido largo y triste, como si las copas de los árboles se quejaran de algo. Me quedé en la puerta de la casa con la sensación de que el tiempo se había detenido y de estar hipnotizada. Entonces comenzó a llover. Era una de esas lluvias raras en el rancho, pesada, violenta, como si el cielo hubiera esperado el momento exacto para abrirse y dejar caer todo sobre nosotros. Sin embargo, esta mujer no se movió y solamente se quedó ahí con la cabeza inclinada hacia el recipiente humeante. Su túnica negra se empapó en segundos, y ante mis ojos se deslizó hasta el suelo como si debajo no hubiera nadie. No supe si gritar o correr. Solo parpadeé varias veces y me froté los ojos, y cuando volví a mirar la tela mojada seguía ahí, pero la mujer había desaparecido. Minutos después los gritos comenzaron. Mi abuelo estaba en el patio con los ojos abiertos de par en par, respirando con dificultad. Su cuerpo temblaba y su piel se veía pálida, casi transparente. Las venas de su cuerpo se veían azules y rojas como las carretas de los mapas de antes. Era como si se estuviera chupando desde adentro. Intentamos levantarlo, pero gritó como si nuestras manos lo quemaran. Entonces comenzó a hablar, pero no con su voz normal, sino con un tono grave y rasposo. Decía palabras que parecían rezos que buscaban salir de lo más profundo de su alma. Lo veíamos como si se aferraba al suelo con fuerza. Intentaba clavar sus huesudos dedos en la tierra húmeda, mientras sus pupilas se dilataban hasta volverse totalmente negras. «Me vienen a llevar», rugió de repente mirando hacia el vacío. «No, no, váyanse para allá». Les juro que sus gritos eran horribles. Yo lo miraba y sufría solamente de verlo sin poder hacer nada. Decía que veía sombras, figuras encorvadas con rostros deformes que se estaban riendo de él. Decía que lo estaban jalando y que querían arrastrarlo con ellas. La lluvia seguía cayendo y él decía que sentía el que lo estaban quemando. Los truenos resonaban sobre la lámina de la casa, haciendo que cada relámpago hiciera saltar de miedo al abuelo. Y dentro de la habitación, las veladoras que mi abuela había encendido comenzaron a apagarse una por una. De pronto, un espejo en la pared estalló 1000 pedazos sin que nadie lo hubiera tocado. Era algo que no nos había tocado pasar y sabíamos que no era por la tormenta, que era otra cosa. La cara de miedo y el olor en la voz de mi abuelo nos lo estaba confirmando. No sabíamos qué hacer. Mi madre lloraba y Paco estaba paralizado. Mi abuela rezaba casi a gritos como queriendo opacar la lluvia y los gritos de mi abuelo. Entonces el compadre de mi abuelo llegó corriendo. Estaba empapado con un libro negro bajo el brazo. «Perdóname, compadre», le dijo mientras tomaba la mano y abría el libro con torpeza. ¿Saben qué es lo extraño de todo esto? Que nadie de nosotros le había avisado al compadre lo que había pasado a mi abuelo, y vivía lo suficientemente lejos de la casa como para escuchar los gritos. El compadre llegó como si algo le hubiera avisado. Hincado de pie de la cama donde mi abuelo agonizaba, comenzó a leer en latín. Su voz era temblorosa al principio, pero conforme avanzaba en la lectura tomaba más fuerza y seguridad. El aire dentro de la casa tomó un aroma raro como incienso, como si las palabras del compadre estuvieran encendiendo algo. Mi abuelo reaccionó de las palabras convulsionando. Su rostro, que antes parecía haber sufrido una embolia y pintaba una imagen de terror, se fue convirtiendo en un rostro inexpresivo que solamente miraba a un punto fijo. Como por el tercer verso o párrafo, su respiración se calmó. Sus ojos volvieron a su color normal, y un susurro ya con su voz normal se pudo escuchar. «Ahora sí puedo irme». Lo vimos dar un último suspiro y en ese momento su cuerpo se relajó. La tormenta comenzó a disminuir, dejando solo el sonido del agua escurriéndose de los techos y los truenos cesaron de golpe. Era como si el espectáculo hubiera terminado. El compadre se levantó, cerró su libro y salió a la sala para sentarse a rezar. Nosotros nos pusimos a llorar y abrazarnos, hasta que mi madre salió a ver al compadre.
El hombre ni siquiera esperó a que ella dijera nada cuando le dijo: le prometí que cuando el momento llegara yo lo iba a liberar. Todos ustedes van a sufrir antes de morir, como lo han hecho sus familiares. Esto que leí es lo único que les puede evitar el sufrimiento, pero al mismo tiempo es lo que los hace sufrir. ¿Cómo sabes eso, padrino?, preguntó mi madre. Alguien de tu familia hizo algo. No sé qué sea, pero alguien se vengó de ustedes leyéndoles esto. Hasta que esa persona deje este mundo, ustedes están destinados a enfermar y a sufrir antes de la muerte. Yo vi a mi abuela escuchar con atención, pero no dijo nada. Regresó a tomar la mano de mi abuelo y a pedir que avisáramos a la familia y a los vecinos, pues en el rancho la costumbre es velarlo toda la noche y hacer comida para todos. Generalmente todos ayudan y llevan cosas cuando alguien fallece, pero ese día fue diferente. Nadie se quería acercar y los pocos que fueron solo estuvieron unos minutos y se marcharon. Parecía que algo les daba miedo. Al final terminamos velando al abuelo solamente nosotros, mientras una sensación de pesadez y de miedo nos rodeaba por toda la casa. Por la madrugada una ráfaga de viento entró y apagó las veladoras dejándonos a oscuras, pues minutos antes se había ido la luz. Así en plena oscuridad vimos cómo una sombra entraba por la puerta. Caminaba directamente hacia el ataúd donde estaba el abuelo. No sabíamos qué era eso porque se acercaba, pero nos daba la sensación de que no era algo bueno. Aquella sombra estuvo unos segundos, susurró algo y volvió a salir de la casa como si estuviera flotando. Era una figura no muy grande, cubierta por un manto negro. Es la muerte, dijo mi hermano, pero yo sabía que era la mujer que había visto por la mañana. Durante días traté de convencerme de que todo fue una alucinación, que el cansancio y las noches sin dormir me había jugado una mala pasada, pero en mi pecho algo me decía que esa mujer había estado ahí por alguna razón, que su visita fue un anuncio de que todo lo que la familia venía viviendo desde hace años atrás tenía que ver con ella de alguna manera. Las semanas pasaron y con ella llegaron más desgracias. Mi madre enfermó sin explicación. Primero fueron los mareos y los dolores de cabeza, luego la debilidad de las piernas, hasta que un día no pudo levantarse de la cama. Los doctores no encontraban la causa de su mal, solo decían que su cuerpo se apagaba poco a poco, como si tuviera un virus que no había sido detectado. Paco, mi hermano, comenzó a beber más de lo normal. Decía que no podía evitarlo y se la pasaba borracho, como si fuera incapaz de dejar de tomar. Muchas noches lo encontré tirado en el camino balbuceando cosas sin sentido, con los ojos desorbitados como si viera cosas que los demás no podíamos ver. Mi abuela es la única que parecía entender lo que estaba pasando y rezaba en silencio cada noche. Encendía velas y colocaba ramitos de ruda bajo las almohadas. Pero yo sabía que ni sus oraciones ni sus hierbas podían protegernos de lo que nos estaba acechando. Una noche la escuché murmurar un nombre entre dientes con voz temblorosa. Ella ha vuelto, la nieta del traicionado. Hace muchos años, durante la Revolución, mi bisabuelo Santiago era un hombre ambicioso y astuto. Junto a su mejor amigo Manuel luchó en varias batallas y compartió hambre, frío y miedo. Eran inseparables, eran hermanos de guerra. Pero la lealtad de mi bisabuelo tiene un límite, su propia vida. Cuando los federales capturaron a un grupo de insurgentes en el pueblo, ofrecieron un trato a cambio de información. El bisabuelo Santiago no lo dudó. Señaló a Manuel y lo entregó susurrando su nombre a los soldados, todo a cambio de su libertad y una pequeña recompensa. Manuel fue arrastrado y ejecutado al amanecer sin juicio ni despedida. Su esposa embarazada huyó del pueblo maldiciendo a mi bisabuelo y jurando que toda su familia y descendencia pagaría por la traición. La hija de Manuel creció y siguió con la traición de su familia materna, quienes al parecer eran curanderas y brujas. Trabajaban para personas adineradas y los ayudaban a mantener sus fortunas a salvo de ladrones y de los propios esclavos. Esa mujer fue una de las más mortíferas, pues se dice que fue ella quien hizo sufrir al bisabuelo, a la bisabuela y a dos de sus hijos, un hermano y dos sobrinos. Esas mujeres no tenían maridos, pero sí se embarazaban de puras mujeres.
Fue así como la hija de Manuel tuvo una hija. La escondió por años y de la cual se creyó que había muerto. Esa niña creció escuchando las historias de su abuelo y de cómo fue vendido por su mejor amigo. Aprendió los secretos de la brujería y de las maldiciones. Cuando cumplió 18, regresó al pueblo con otro nombre y una historia falsa. Desde entonces las muertes y desapariciones no pararon. Un primo se perdió en el monte y nunca volvimos a verlo. Una de mis tías amaneció con el rostro desfigurado y por quemaduras sin haber tocado el fuego. Y cada noche sin falta un gato sin un ojo rondaba nuestra casa, observándonos desde la oscuridad con una paciencia infinita. Pero no iba a quedarme de brazos cruzados. Necesitaba respuestas y necesitaba encontrar a aquella mujer. Ramiro, muchacho que desde hacía tiempo intentaba acercarse a mí, se ofreció a ayudarme. Conocía la historia de mi familia y había escuchado rumores sobre la bruja. Por alguna razón su familia parecía conocer bien a esa mujer. Juntos comenzamos a investigar siguiendo su rastro e intentamos hablar con ella, pero no nos dejaba acercarnos. Nos recibía con insultos, amenazando con maldiciones y no nos íbamos. La mamá de Ramiro me dijo que la bruja se la pasaba cargando siempre un libro y un bastón, que no era que no pudiera caminar bien, sino que al parecer era un artefacto con mucho poder para ella. Le pregunté por el gato que todas las noches rondaba mi casa y me dijo algo que me dejó sorprendida. Ese gato no es un animal cualquiera, es un nahual que vive con ella desde hace años. Pero nadie lo ve porque solo se convierte en hombre cuando quiere tener relaciones. De ahí se la pasa convertido siempre en gato. Es su espía, es su guardián y es su enviado. Se dice que fue su marido, pero ella lo convirtió en un nahual y lo ató a su lado para siempre. Las cosas en mi casa comenzaron a ser incontrolables. Mi hermano llegaba y tenía alucinaciones en las cuales hacía ver a gente muy pequeña corriendo de una recámara a otra. Figuras extrañas saliendo de la tierra del patio. Decía que estos seres pequeñitos le decían cosas horribles. Por ejemplo, que se hiciera daño él mismo. En una ocasión mi hermano lo entendió, pero gracias a Dios el tubo se rompió y él puede estar con nosotros actualmente. La enfermedad de mi madre hizo que perdiera casi 30 kilos. Se le dificultaba moverse y ya no veía bien de un ojo, pero escuchaba voces todas las noches. También escuchaba una melodía que venía del frente de la calle. En 2 ocasiones se levantó a ver que estaba produciendo el ruido, pero no veía bien. Ella describe a un animal con cuernos que se paraba en 2 patas y la invitaba a salir. Nunca lo hizo porque el miedo no se lo permitía. Por alguna razón ni mi abuela ni yo sufríamos la supuesta maldición. Ella decía que porque la maldición solamente atacaba a la familia directa de mi abuelo. Pero si así fuera, yo también tendría alucinaciones o estuviera enferma. Una noche mi madre se puso muy grave y pensamos que iba a morir. Entre mi abuela y yo la levantamos de la cama para llevarla en una camioneta de un vecino al hospital más cercano. En el momento que abrimos la puerta encontramos a ese gato tuerto sentado viéndonos directamente. Cuando mi madre lo vio comenzó a retorcerse para que no la sacáramos de su casa. Decía que si salía ya no iba a volver. Se aferró con las pocas fuerzas a la puerta y lloró para evitar que la sacáramos de ahí. 4 días después mi madre falleció en la cama. Los médicos me dijeron que si la hubiéramos llevado al hospital antes la hubiéramos podido salvar. Aquello ya me pareció algo muy extraño. Esa bruja estaba vengándose de toda la familia intentando acabar con nosotros uno por uno. Así que después de los 9 días de mi madre le pedí a Ramiro que me ayudara con la bruja, que la distrajera para que yo pudiera recorrer lo que parecía ser su patio. Él me llevó a la casa de la mujer y tocó la puerta, pero nunca atendió. Eso era raro, pues esa mujer nunca salía. Recorrimos el patio trasero y estaba lleno de basura y ferros viejos. Era como si alguien le llevara cosas viejas para que ella las acumulara. Había incluso lápidas. Al acercarme me di cuenta que esas lápidas eran réplicas casi todas de los miembros de mi familia que ya habían muerto. Otra de las cosas que me llamó la atención fue la cantidad enorme que tenía la mujer de la misma figura. Un niño pequeño vestido de rojo con un sombrerito. Por lo visto era muy devota de aquel santo. Como pude, comencé a Ramiro para forzar la puerta y entrar. Una vez ahí nos dimos cuenta de que esa mujer realmente vivía como una vagabunda.
Su casa olía a humedad y animal muerto. Estaba llena de muebles rotos y podridos, y también de comida echada a perder. Pero lo que más me llamó la atención fue una serie de fotos puestas en un tocador viejo. De todas las fotografías había una que me gustaba mucho. Era una foto mía de cuando era pequeña. Pensé que esa fotografía la usaría para hacerme daño, para enfermarme como a mi mamá o para algo peor. Así que la guardé en mi pantalón y salí de ahí con la intención de hablar con mi abuela y mostrarle la fotografía. Pero cuando se la mostré, ya no supo qué decir. En las fotografías yo estaba sentada en las piernas de alguien a quien no se le veía la cara. Fue así como me enteré porque a mí no me pasaba nada y tampoco mi abuela. Yo soy adoptada, o bueno, eso es mucho decir. En realidad fui comprada a una mujer muy joven que había quedado embarazada por su propio primo, y que su familia la había tachado de golpa por dejarse abusar. Su castigo fue que no me criara. Fueron los padres de esa pobre muchacha quienes me negociaron con una pareja que no podía tener hijos. Yo no llevaba la sangre del bisabuelo. Por lo tanto, la venganza no era contra mí. Pasaron los días y la bruja no volvía y tampoco lo hacía el gato. Era como si se hubieran esfumado, desaparecido, muerto. Yo de inmediato quise aprovechar la ausencia de la bruja para que la madre de Ramiro me ayudara a poner protección en mi casa. Pero con cada intento el que no paraba de sufrir era mi hermano. Fue el año pasado, como en una borrachera, Ramiro se envalentonó y fue a quemar la casa de la bruja. Él estaba seguro de que quemando todo lo que había dentro de la brujería y el libro se quemaría, pero creo que fue peor. Mi hermano fue golpeado por lo que parecía ser un caballo enorme con un jinete que usaba un sombrero. Se salvó de morir porque ese día mientras volvía a casa escuchó las cerraduras y se echó a correr provocándose un desgarro y cayó al suelo. En los videos de vigilancia del bar donde tomaba mi hermano no se ve nada. Pero mi hermano hasta el día de hoy dice que mientras ese caballo lo pisoteaba, él podía ver a una mujer cubierta por una túnica negra, la cual estaba apoyada con un bastón, y que esa mujer se mostraba su rostro y decía que nunca iba a dejar de tomar y luego se reía en su cara. Yo ya perdí a mi abuelo, a mi madre y si me pongo muy estricta también a mi padre que desde que fue a Estados Unidos perdió toda comunicación con nosotros. Pero no quiero perder a mi hermano. Él es lo único que tengo, y aunque no somos hermanos de sangre, crecimos juntos. Y como siempre lo he dicho, juntos nos vamos a morir. La abuela está bien, está sana, pero extraña mucho a mi mamá. Puede ser aquella con la que podía pasar el rato hablando y era la única hija que la cuidaba. Decía que hay noches en las que escucha un susurro que la invita a salir de la casa, pero no les hace caso. Sabe que es esa mujer y que aunque ella no es parte de la venganza, sí es un obstáculo para ella. Ramiro tuvo un accidente en el cual perdió ambas manos mientras él estaba trabajando de albañil. Creo que fue el castigo por quemar la casa de la bruja. Yo, mientras tanto, sigo pendiente de mi familia, pues no quiero que nada nos pase. Sé que la bruja se alejó por un tiempo, pues dos muertes de la misma familia ya algo que podía llamar la atención de las autoridades, o incluso también de los medios de comunicación. Sé que va a volver y que su objetivo es mi hermano. Quiere quitarme todo lo que tengo en la vida, pero voy a luchar por él. Y si es que no se puede, entonces voy a cumplir mi promesa de que nosotros no nos vamos a morir solos. Siempre vamos a estar juntos.